Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los temas que más os interesan. Hoy tengo una noticia que, digamos que os va a dejar con la boca abierta. Y es que ¿quiénes son dos de los nombres que más resuenan cuando hablamos de éxito en la televisión turca y que han conquistado corazones alrededor del mundo? Exacto, hablo de Can Yaman y Demet Özdemir. Pues prepárense porque estos dos bombones han sido invitados a Lisboa, y el motivo de su visita os va a sorprender. Antes de empezar con todo el cotilleo, si aún no lo habéis hecho, os invito a darle a ese botón rojo de suscribirse, y a activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Así que estad atentos porque esto se pone muy interesante. Bueno, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más aclamados y con una legión de fans que no para de crecer, han puesto rumbo a la hermosa ciudad de Lisboa. Y no es por unas vacaciones al uso, ni tampoco por un rodaje secreto, al menos eso es lo que se rumorea. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los círculos de fans, y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué Lisboa? ¿Qué les ha llevado hasta la capital portuguesa? Recordemos que Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de infarto, se ha convertido en un fenómeno internacional. Ha protagonizado series que han sido un auténtico éxito, como Erkencikus, donde compartió pantalla precisamente con, adivinasteis, Demet Özdemir. Esa química que desprendían en la ficción traspasaba la pantalla y se convirtió en uno de los pilares del éxito de la serie. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no suspiraba viendo a Can y Demet juntos? Parecían la pareja perfecta y esa conexión palpable, ese tonteo constante, ese entendimiento mutuo, nos enamoró a todos. La intensidad con la que interpretaban a Can Divit y Sanem cautivó a millones de espectadores, quienes no se cansaban de revivir sus escenas más románticas y divertidas. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que su popularidad se extendió como la pólvora por Europa, Latinoamérica y Oriente Medio, convirtiendo a Can y Demet en auténticas estrellas globales. Por otro lado, Demet Özdemir, con su talento innato y su belleza exótica, también se ha consolidado como una de las actrices más queridas. Ha demostrado su versatilidad en diversos proyectos, pero es innegable que su papel junto a Can Yaman en Erkencikus la catapultó a la fama internacional, formando una pareja de oro que muchos esperábamos volver a ver junta en la ficción. Después de esa serie, sus caminos se separaron en cuanto a proyectos, aunque ambos han seguido cosechando éxitos por separado. Demet ha seguido demostrando su gran capacidad actoral en producciones como Erkencikus, donde su interpretación de la soñadora y creativa Sanem conquistó al público, y posteriormente en series como Doğduğun Kaderindir, donde abordó un papel más dramático, mostrando una faceta distinta de su talento. Su belleza y su presencia escénica la han convertido en un referente de la moda y el estilo en Turquía. Entonces, ¿por qué ahora Lisboa? La especulación es máxima. Una de las teorías más fuertes, y que más nos intriga, tiene que ver con un evento muy especial. Se habla de la posibilidad de que Can y Demet sean los invitados de honor en una gala muy importante relacionada con el mundo del entretenimiento o incluso con el cine. Pensad en festivales, premios o presentaciones de proyectos ambiciosos. Lisboa se ha posicionado en los últimos años como un escenario cada vez más atractivo para eventos de esta magnitud, y no sería de extrañar que productoras o instituciones quisieran contar con dos estrellas de su calibre para dar brillo y notoriedad a sus eventos. Imaginen la expectación que generaría la presencia de ambos en una alfombra roja internacional, rodeados de cámaras y flashes, deslumbrando con su elegancia y carisma. La ciudad de Lisboa, con su encanto histórico y su vibrante vida cultural, sería el escenario perfecto para un evento de tal magnitud. Otra posibilidad que se baraja, y que tiene a muchos fans revolucionados, es que este viaje a Lisboa sea un preludio de un nuevo proyecto conjunto. Imaginad lo que sería volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos en una nueva serie o película. Sería un sueño hecho realidad para muchísimos de sus seguidores, que aún recuerdan con cariño su química en Erkencikus. Quizás este viaje sea para discutir los detalles de un futuro guión, para reunirse con directores o productores, o incluso para realizar algunas pruebas de cámara en un lugar tan emblemático como Lisboa. Las posibilidades son infinitas y la ilusión aún más. La energía que desprendían juntos era única, y la idea de que esta magia pueda repetirse en una nueva historia es suficiente para mantenernos en vilo. Si esto se materializara, sin duda sería uno de los proyectos más esperados y comentados del panorama televisivo internacional.
Hay quien piensa, con un tono un poco más romántico, que tal vez sea un viaje personal. Y es que cuando dos personas trabajan tan cerca y comparten tantas experiencias, a veces surgen conexiones más allá de lo profesional. Sin embargo, y siendo realistas, ambos están en la cúspide de sus carreras, y este tipo de viajes tan mediáticos suelen estar ligados a compromisos profesionales. Aún así, quién sabe. El mundo del espectáculo siempre nos reserva sorpresas y la posibilidad, por remota que sea, de que un romance floreciera entre dos estrellas tan carismáticas, siempre añade un toque de morbo a la historia. Pero como bien dices, la prudencia manda y hay que basarse en los hechos y en las tendencias del mercado del entretenimiento. Lo que sí está claro es que la noticia de su presencia en Lisboa ha encendido las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can Yaman, The Method de Mir y Lisboa se han vuelto tendencia. Los fans están compartiendo fotos, vídeos y sus teorías más locas en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. La expectación es palpable y todos estamos deseando que salga a la luz el motivo real de su visita para poder, finalmente, salir de dudas. La comunidad de fans de ambos actores es increíblemente activa y creativa, y no han tardado en generar un auténtico torbellino de comentarios, memes y especulaciones. Cada pequeña pista, cada foto publicada, es analizada al milímetro en busca de alguna revelación. Vamos a analizar un poco más las implicaciones de este evento. Si se tratase de una gala o un premio, la presencia de Can y de Met añadiría un toque de glamour internacional a Lisboa. Son dos figuras públicas que atraen la atención mediática allá donde van, y su participación en un evento de este tipo sin duda generaría un gran impacto y repercusión a nivel global. Imaginen la alfombra roja, las entrevistas, las fotos, sería un espectáculo. La cobertura mediática de dicho evento se dispararía, y Lisboa se convertiría, al menos por unos días, en el centro de atención del mundo del entretenimiento. Por otro lado, si la clave está en un nuevo proyecto, esto podría significar una gran apuesta por parte de productoras o cadenas televisivas. Contar con el dúo dinámico que conquistó al público en Erkencicus podría ser una estrategia infalible para garantizar el éxito de una nueva producción. Podría ser una serie de drama, una comedia romántica, o quién sabe. Lo importante es que la química entre ellos es innegable, y volver a verla en acción sería un regalo para sus seguidores. Una nueva historia que explorase las profundidades de sus personajes y les permitiera seguir evolucionando como actores sería un verdadero tesoro para el público. Es importante recordar que ambos actores han tenido trayectorias muy exitosas también por separado. Can Yaman ha estado trabajando en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, demostrando su habilidad para desenvolverse en diferentes idiomas y contextos. The Method de Mir también ha participado en proyectos de gran relevancia en Turquía, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas del país. Esto hace que su posible reencuentro en un mismo proyecto sea aún más especial y esperado. Significaría que ambas partes han considerado que la vuelta a trabajar juntos sería algo muy valioso y con gran potencial, superando las diferencias de agendas y los intereses individuales, en aras de ofrecer algo extraordinario al público. Ahora pensemos en el misterio que rodea toda esta situación. ¿Y es que por qué tanto secretismo? Si fuera un evento público, probablemente ya conoceríamos los detalles. El hecho de que la información sea tan escasa y que haya tanta especulación solo aumenta el interés y la curiosidad. Este tipo de estrategias, ya sea intencionadas o no, generan expectación y mantienen al público enganchado. Y nosotros, como amantes de las noticias del corazón y del mundo del espectáculo, nos encanta este tipo de intriga. El factor sorpresa es un elemento clave para mantener alta la atención y la participación del público en este tipo de narrativas. Quizás el motivo sea algo completamente inesperado. Tal vez estén participando en un documental sobre la cultura turca o portuguesa, o quizás estén realizando alguna colaboración benéfica en Lisboa. Las posibilidades son infinitas, y por eso es tan emocionante intentar desvelar este misterio. Imaginen que se tratara de una iniciativa humanitaria, un proyecto que les permitiera utilizar su fama para causas nobles. Esto también sería una noticia de gran impacto y conmovería a sus seguidores, demostrando el lado más solidario de estas estrellas. Además, Lisboa es una ciudad con un encanto especial. Sus calles empedradas, su arquitectura histórica, sus vistas panorámicas, es el escenario perfecto para cualquier tipo de evento, ya sea romántico, profesional o cultural. Si realmente están allí por un proyecto.
Circuito, la belleza de la ciudad sin duda añadirá un valor visual impresionante a la producción. Y si es por un evento, la atmósfera de Lisboa siempre aporta un toque de sofisticación y elegancia. La ciudad cuenta con lugares emblemáticos como el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém o el barrio de Alfama, que podrían servir como escenarios de ensueño para cualquier tipo de producción o evento. Debemos estar muy atentos a las próximas horas y días. Seguramente habrá filtraciones, confirmaciones o, quién sabe, hasta anuncios oficiales. Nuestro canal estará al pie del cañón, siguiendo cada detalle para traeros la información más fresca y veraz. Nos comprometemos a ser vuestros ojos y oídos en este fascinante mundo del espectáculo y a manteneros siempre al día de las últimas novedades. Mientras tanto, la imaginación vuela. ¿Os imagináis una nueva serie donde Can y Demet interpreten a dos personajes que se conocen en Lisboa y viven una historia de amor apasionada? O quizás una película de suspense con ellos como protagonistas, recorriendo los rincones más secretos de la ciudad. Las tramas que se nos ocurren son tantas como los seguidores que tenemos, y eso es mucho decir. La química que demostraron es tan potente que las ideas creativas se disparan, y cada fan tiene en mente su propia versión de la historia perfecta para este dúo. La verdad es que ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, sea cual sea el motivo, siempre es un acontecimiento. Son dos artistas con un gran talento que han sabido ganarse el cariño del público y que tienen una conexión especial que, como espectadores, disfrutamos enormemente. Su regreso a la pantalla, o su aparición conjunta en un evento de gran relevancia, sería sin duda un impulso para la industria del entretenimiento y una alegría inmensa para sus incondicionales. Así que, para resumir, Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos en Lisboa, y el motivo exacto de su visita es un gran misterio que tiene a todos intrigados. Las teorías apuntan a una gala importante o, la más emocionante de todas, a un nuevo proyecto juntos. Lo que es seguro es que su presencia en la capital portuguesa no pasa desapercibida y ha generado un revuelo mediático considerable. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, mis queridos espectadores, ¿qué creéis vosotros que ha llevado a Can Yaman y Demet Özdemir a Lisboa? ¿Tenéis alguna teoría secreta que no hayamos mencionado? Me encantaría leer vuestras opiniones en la sección de comentarios. Sed creativos, sed audaces, dejad volar vuestra imaginación. Vuestras ideas son la chispa que aviva nuestra comunidad y nos ayuda a seguir explorando todos los ángulos de estas fascinantes historias. Ha sido un placer compartir esta noticia tan intrigante con vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándooslo. Si os ha gustado, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda un montón a seguir trayendo contenido de calidad. Compartidlo con todos vuestros amigos y familiares a los que les interese el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Haced clic en ese botón rojo de suscribirse y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No os arrepentiréis. Vuestro apoyo es nuestra mayor motivación. Gracias de corazón por ver hasta el final. Sois la mejor comunidad del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias que os dejarán boquiabiertos. Hasta pronto.